Buenas estudiantes y queridos profesores, estamos por iniciar una nueva grabación en la que vamos a tocar el tema de diseños y recolección de información, que es básicamente la parte metodológica de cada investigación. Y vamos a tocar varios temas importantes. Para empezar, nos basamos en enfoques de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto. Y siempre es muy importante saber, aunque sea una investigación mixta, cuál es la parte cuantitativa y cuál es la parte cualitativa, porque los procesos son un poco diferentes. En un proceso cuantitativo se empieza por la selección del tema, el planteamiento del problema, la revisión de literatura, el alcance del estudio, el diseño de investigación, definición y selección de muestra, recolección de datos, análisis de datos y reporte de resultados. Mientras, como lo pueden ver en este otro diagrama, en un enfoque cualitativo se empieza generalmente por una amplia revisión de literatura, la cual nos presenta una posible idea del cual despegamos o sacamos un problema. Luego nos damos a una etapa de exploración. Hacemos un diseño de la investigación, muy probablemente tengamos que trabajar con una muestra, hacemos un trabajo de campo, un análisis de los datos y luego se hace un informe o que son los resultados encontrados. Entonces, como verán, tenemos fases un poco diferentes para procesos cuantitativos y para procesos cualitativos. Vuelvo a repetir, lo importante es cuando ustedes declaran que es una investigación mixta, que quede muy bien definido cuál es la fase cuantitativa y cuál es la fase cualitativa. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, el diseño de investigación es básicamente el puente o la guía que nos va a llevar de un problema de investigación a una solución a través de un plan estructurado al que llamamos diseño. Y tenemos varios diseños posibles dependiendo del enfoque que tengamos. En las investigaciones, un diseño de investigación son diferentes para los enfoques cuantitativos, cualitativos e inclusive los mixtos. El diseño es un esquema estratégico de lo que se hará para dar respuesta al problema planteado en forma de pregunta y por ende a los objetivos de investigación. Por ejemplo, en un enfoque cuantitativo tenemos un diseño que puede ser experimental, no experimental o múltiple. Y en un enfoque cualitativo vamos a tener diseños fundamentados, etnográficos, narrativos, fenomenológico y posiblemente se puede hacer uno de investigación-acción. Mientras que en los enfoques mixtos vamos a tener diseños concurrentes en el tiempo, secuenciales y de conversión e integración. Esto lo vamos a profundizar también más adelante. Los diseños podemos clasificarlos de diferentes formas. Los diseños cuantitativos podría ser que lo queramos ver desde una clasificación de la intervención del investigador sobre los fenómenos. Entonces ahí podríamos decir que es un enfoque cuantitativo con un diseño de observación o experimental. Ahora, también podemos clasificarlos de acuerdo al origen de los datos en el tiempo. Entonces podría ser un diseño transversal, retrospectivo o prospectivo. Y también podríamos tener otra clasificación que es de acuerdo a su alcance. Entonces podría ser exploratorio, descriptivo, relacional o explicativo. Muchas veces he visto en trabajos que ponen que es una investigación exploratoria o que es descriptiva. Lo importante es recalcar que sería un diseño con un alcance exploratorio o descriptivo, o que es un diseño que de acuerdo al origen de los datos podría ser transversal, retrospectivo o prospectivo, para que lo aclaren bien a la hora de definir el método a seguir.
Bueno, dentro de los diferentes enfoques o clasificaciones de un enfoque cuantitativo, desde la intervención del investigador con el fenómeno estudiado, como dijimos, tenemos un diseño o de observación o experimental. En los experimentales tenemos tres diferentes posibilidades: preexperimental, que tienen un grado mínimo de control sobre las variables; cuasi experimental, que implican grupos intactos de trabajo y de intervención; y experimentos puros, en donde sí se da una manipulación intencional de las variables, ya sea dependientes, y una medición de las variables dependientes. Se da un control y validez del proceso. Se trabaja con dos o más grupos de comparación y los participantes son asignados al azar. Entonces tenemos la otra opción, que son trabajos longitudinales o evolutivos. Quiere decir que se monitorean los cambios en varios tiempos, y sirve para analizar cambios a través del tiempo. Y ahí tenemos varios diseños: un diseño de tendencias, diseño de análisis evolutivo de grupos o diseños de panel. El otro tipo sería el transaccional o transversal, que es como tomar una fotografía de lo que está sucediendo, y se caracteriza por la recolección de datos en un único momento, y tiene generalmente un alcance exploratorio, descriptivo, y por sus cualidades se puede generar correlaciones y causales. El estudio transversal es cuando se analiza una o diversas variables en un momento dado. Puede analizarse la relación entre un conjunto de variables en un punto de tiempo determinado, y puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos e indicadores. Este diseño es muy práctico, generalmente cuando estamos estudiando efectos o enfermedades de las personas. Entonces en la gráfica que se ve, el diseño transversal es de una población, de la cual se saca una población representativa, y de ahí se dividen en grupos. Por ejemplo, enfermos expuestos, enfermos no expuestos, sanos expuestos y sanos no expuestos. Entonces podemos realizar un estudio de varias variables en un momento dado y ver el comportamiento de los enfermos, de los sanos, de los que estuvieron expuestos o no expuestos a un determinado virus o enfermedad, por ejemplo. Este es uno. El estudio longitudinal es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o relaciones entre estas. En este caso se recolectan datos a través del tiempo para hacer inferencias respecto a los cambios y consecuencias de lo que se está analizando. En la gráfica que ven pueden ver cómo ya sea en educación o en salud también, o inclusive en telecomunicaciones, podemos ver el comportamiento a través de los años de un grupo determinado y cómo va evolucionando, digamos, en el caso de telecomunicaciones podría ser con el uso de los dispositivos electrónicos o remotos, o el internet de las cosas, y cómo se va comportando y cómo va haciendo su adaptación a ellos. En este caso, el ejemplo de la gráfica, se ve cómo es el comportamiento de un niño a través de los años, hasta los 5 años. Si fuera en educación, podríamos visualizar cómo aprende el niño a través de los años. Hay estudios también que pueden ser retrospectivos y prospectivos. Cuando estamos hablando de estudios retrospectivos, es que el registro de los datos ya se dio, la situación ya se da, entonces vamos a ir a hacer un registro del pasado, de qué fue lo que pasó. Mientras que el prospectivo es, se registran los datos conforme va sucediendo en los fenómenos. Si
Si quisiéramos ver la clasificación por su alcance, los diseños pueden ser, como los repetí hace unos momentos, exploratorio. ¿Qué es exploratorio? Generalmente es cuando no se sabe mucho sobre un tema, cuando no se ha estudiado mucho un tema, recurrimos a un diseño exploratorio, con un alcance exploratorio. Generalmente la perspectiva es muy innovadora, se identifican conceptos promisorios y se prepara el terreno para nuevos estudios. Entonces, cuando hacemos un trabajo de una investigación con un enfoque mixto, muy posiblemente entremos con una parte cualitativa con un alcance exploratorio para poder conocer el fenómeno y después plantear un diseño definido para esa investigación. También tenemos por su alcance un diseño descriptivo. Considera un fenómeno estudiado y sus componentes, lo describe, hace como una fotografía y va explicando qué es lo que está pasando con ese fenómeno. Mide conceptos, define variables. También tenemos un diseño correlacional en el cual podemos hacer predicciones y generalmente se usa todo lo que es estadística inferencial. También explican la relación entre las variables, se cuantifican las relaciones entre las variables. Cuando tenemos un diseño con un alcance explicativo, quiere decir que el investigador va a llegar a determinar las causas de los fenómenos y que generan sentido de entendimiento para los involucrados. Y generalmente estos estudios son sumamente estructurados porque, como la palabra lo dice, se llega a explicar el por qué sucede X, Y o Z en el estudio. Bien, los diseños cualitativos, los más comunes, son diseños, por ejemplo, se usa actualmente mucho lo que es investigación-acción, en donde el enfoque son las necesidades detectadas de un grupo determinado. La pregunta básica sería cuáles son las necesidades y recursos del grupo y se fundamenta en diagnósticos sociales participativos. Otro muy usado es el diseño etnográfico, que se enfoca en grupos, organizaciones y comunidades, y la pregunta básica aquí sería cuáles son los elementos culturales representativos de ese grupo, y se fundamenta en observación, entrevistas y elementos culturales. Otro muy usado es el narrativo también, que se enfoca en personas, familias, programas. La pregunta que se hace en este caso es cuáles son las circunstancias particulares que se están dando, y se fundamenta en historias de vida, biografías o tópicos. Otro de los diseños es el de la teoría fundamentada, que puede ser sistemático o emergente y se usan procedimientos con codificación. La teoría fundamentada es precisamente una de las formas de generar conocimiento puro y se llega a generar teorías. Ya hablamos de los diseños etnográficos y de los diseños narrativos y de investigación-acción. En cuanto a la investigación mixta, hay varios y diferentes tipos de diseños. Puede ser que yo haga a la vez un análisis paralelo cuantitativo de recolección de datos y cualitativo de recolección de datos para juntar los dos resultados y generar una interpretación. Eso se ha llamado por mucho tiempo la triangulación, que hoy llega a ser un diseño mixto. La otra forma de diseño es que primero tenga una etapa cualitativa y luego se dé una interpretación para formular luego una etapa cuantitativa. Puede ser también que tenga un diseño en donde primero genere una etapa cuantitativa y luego haga una etapa cualitativa. Y también puede ser que construya por etapas. Esos son básicamente los diseños de investigación mixta. Pero sí recalco muy importante que para cuando ustedes vayan a narrar en su documento sobre la etapa cuantitativa o cualitativa, que la describan muy bien
y las sepan distinguir. Bueno, la parte más importante que ahora sigue sería hablar sobre las técnicas de recolección de información en los diferentes métodos. Entonces tenemos, por ejemplo, la observación, la recolección de antecedentes, encuestas, entrevistas, paneles, las sesiones de grupo llamadas en inglés focus group y el trabajo de campo. Estas son como las técnicas de recolección de información más importantes. Recalco que son técnicas, no instrumentos, son técnicas. Y en los diseños experimentales, cuando tenemos observación, podemos ver en esta lámina que en los diseños pre-experimentales podemos tener diferentes tipos de estudios. Puede ser un solo caso de estudio, un grupo con pre y post test, quiere decir que se haría un instrumento para medir antes del fenómeno que vamos a estudiar y uno al final. Puede ser un grupo fijo comparado con un post test, con un grupo no equivalente, y a la par pueden ver las diferentes representaciones simbólicas de cada uno de sus estudios, que pueden utilizar estas formas para explicarlo en la metodología de qué tipo es o cómo se representa simbólicamente su estudio pre-experimental. Otro puede ser diseño cuasi experimental, con grupos no equivalentes, también con un pre y un post test, con un grupo control, o puede ser un solo grupo con serie de tiempos, estudios en el tiempo, o grupos con mediciones en series de tiempos. Entonces, nuevamente pueden ver la representación simbólica y pueden ver a la par, lo pueden estudiar detenidamente en su casa, qué se hace en cada uno de estos diferentes tipos de experimentos o preexperimentos que les estoy presentando. Y luego los experimentos puros, generalmente sí se genera un pre y un post test en grupo control, un post test con un grupo control o diseño de 4 grupos llamado, que es una técnica Solomon. Entonces les dejo esta lámina, guárdenla por ahí, tal vez en algún momento la vayan a usar si es que ustedes hacen diseños experimentales, que generalmente son muy pocos, pero puede pasar. Otra de las técnicas son los cuestionarios, donde recolectamos información a través de estos cuestionarios que son aplicados en encuestas o en entrevistas. ¿Qué debemos recordar a la hora de diseñar un cuestionario? Bueno, no olvidar que siempre que apliquemos un cuestionario tenemos que contar con un consentimiento informado. ¿Qué es esto? Bueno, es un documento, un papel que se le hace firmar a las fuentes de información primaria o a las personas para que quede registrado que ellos están dando consentimiento de que puede usted usar los datos o la información que le está dando y que están de acuerdo en participar en esta investigación. ¿Por qué es importante el consentimiento informado? Porque es parte de la ética de la investigación científica, en que por muchos años se abusó de las fuentes de información, sobre todo en salud, medicina. Entonces es importante que lo tengan, sobre todo si trabajan con etnias o con grupos que son minorías en la población, y que es importante que ustedes tengan y se respalden. Bueno, en un cuestionario generalmente al principio tiene que ir titulado con una presentación. Este cuestionario ha sido elaborado para la investigación tal, de un tema de investigación para una tesis, etcétera, que ustedes expliquen por qué están haciendo este cuestionario. Un cuestionario tiene un inicio, una apertura, una parte como de clímax o cima y un cierre. Es importante evitar la ambigüedad en las preguntas. Es importante también hacer preguntas sencillas y preguntas solas, no preguntas de 2 temas en una sola pregunta. Tienen que ir una por una pregunta a la vez. También hay una jerarquía en el orden y que puede ser de lo general a lo específico,
o al revés, pero tiene que haber un orden. Y tiene que generar espacios para responder, ya sea que sea un cuestionario que van a aplicar o no. Entonces, es muy importante que recuerden que en los cuestionarios, si ustedes van a hacer luego un análisis de las preguntas con bases de datos, que lo codifiquen cada pregunta. La pregunta 1, la pregunta 2, si hay un subtema en la pregunta 1, por ejemplo, si me responde sí o no, la pregunta sería 1, la respuesta de sí sería 1.1, la respuesta de no sería 1.2 y por lo general siempre se deja la opción de no sabe o no responde, en este caso sería 1.3. Si responde sí, ¿qué es lo que sigue la instrucción en el cuestionario? ¿Le va a preguntar algo más? ¿Va a indagar algo más? ¿O pasa a una pregunta diferente en el resto del cuestionario? Si responde no, gire la instrucción, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se termina la entrevista, por ejemplo, o se pasa a otra pregunta avanzada. Entonces siempre hay que girar instrucciones en cada una de las preguntas. Es importante para hacer un cuestionario que ustedes hagan una operacionalización previa. Por ejemplo, en esta lámina que están observando van a ver una hipótesis que podría ser también el objetivo de la investigación o objetivo específico, pero de una vez se determinan las variables, que pueden ser variables dependientes, independientes o variables temáticas. En este caso son variables temáticas. La hipótesis es que si las condiciones del equipo de trabajo inciden en el rendimiento laboral del personal administrativo de la empresa X, automáticamente yo de esa hipótesis hago dos variables: condiciones de trabajo y rendimiento del personal administrativo. Y la subvariable de condiciones de trabajo sería variedad, actualización, funcionalidad, mantenimiento. Y de una vez determino cuáles son los indicadores que me van a medir esa subvariable. Por ejemplo, en variedad sería tipo de equipo, en actualización, años de uso, en funcionalidad, frecuencia de uso, en mantenimiento, funcionamiento. Y automáticamente por cada indicador vemos los ítems de las preguntas posibles que quiero que me contesten en el cuestionario. Me dice cuál es el instrumento que voy a usar y cuál es la fuente. Esto es una manera ordenada de trabajar desde un objetivo a una hipótesis, desligarlas en variables, subvariables, sus indicadores, sacar las preguntas y saber a quién vamos a aplicar. No es que un cuestionario se hace a lo loco o porque se me ocurren las preguntas. Las preguntas de un cuestionario responden a la información que usted requiere para cumplir un objetivo específico o para corroborar una hipótesis. Vuelvo a recalcar la importancia de la codificación, que ya la acabo de mencionar, pero aquí hay un ejemplo. Es una asignación de claves numéricas a la información. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que en una pregunta número 7 se está hablando sobre el sexo, bueno, masculino o femenino. En la pregunta 8 tengo otras opciones. En la codificación también podemos ver niveles de medición. Podemos tener en un cuestionario preguntas en donde vamos a medir nominalmente. Si estamos midiendo religión, que es una variable, se divide en posibilidades católica, judía, protestante, musulmán o cualquier otra. Si fuese ordinal, por ejemplo, medir el grado universitario, sería bachiller, licenciado, máster o doctorado. Si fuese de intervalo, estamos hablando en este caso de una variable temperatura. Bueno, el 0 es relativo y no implica la ausencia total de las características que se mide, pero entonces se mide por intervalos. Y si quisiéramos hacer una medición en el cuestionario de una variable como horas de exposición a la televisión por minutos, el 0 es real o implica ausencia del atributo, o sea, 0 o 1. También tenemos que trabajar el tipo de preguntas.
Tenemos preguntas cerradas con opciones delimitadas previamente, por ejemplo, sí, no, no sabe, no responde. En este caso podríamos decir un ejemplo que es de los servicios que da el call center, cuál o cuáles utilizó usted en su llamada a servicio al cliente. Y muy probablemente, o las opciones previamente delimitadas, yo pueda decir opciones con selección de números, selección de atención de agente, dejó el mensaje, colgó. Puedo desplegar anticipadamente una serie de opciones delimitadas como posibles respuestas a esa pregunta, que también es cerrada. Otra del tipo de preguntas son las preguntas abiertas, en donde dejamos a que la persona conteste libremente y generalmente es por qué razón terminó su matrimonio. Esto es un ejemplo. Las posibles respuestas: me fue infiel, dejé de amarlo, me agredió, era un borracho, me enamoré de otro. Estas posibles respuestas se van a luego a identificar categorías en donde vayamos agrupando las posibles respuestas o lo que nos den de respuesta a los entrevistados en categorías más amplias y que puedan resumir lo que van contestando. Por ejemplo, no había amor, agresión, infidelidad, falta de interés. Es una forma de trabajar categorías para las posibles respuestas de preguntas abiertas. Y precisamente hablando de preguntas donde se trabajan la percepción o el gusto, las preferencias de las personas, usamos mucho lo que son escalas, que se usan para eso, para conocer la actitud, la percepción, opinión de las personas hacia una situación, dando un valor afectivo o determinando un valor afectivo. En la lámina pueden ver un ejemplo de una escala Likert. Es muy importante recordar que en la escala Likert siempre se usan opciones impares. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7. Y mido desde lo mínimo a lo máximo, ¿verdad?, en cada una de las opciones. Esas escalas Likert, como ven en esta otra lámina, pueden ser por acuerdo, por ejemplo, extremadamente de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, extremadamente en desacuerdo. Puede ser por frecuencia, entonces usaríamos extremos como siempre y nunca. Por importancia, donde usaríamos extremos como muy importante o nada importante. Por calidad, con extremos pobre y excelente, o alguna otra que ustedes quieran usar. Aquí veo un ejemplito de una pregunta: ¿qué tan satisfecho estás con tu experiencia en la tienda? Y se pide marcar una de las opciones. Entonces es muy importante que recuerden que son las escalas Likert se trabaja con impares, con opciones impares. Otra que nada más la voy a mencionar es la de Goodman, que está dirigido a estudios en donde un solo detalle de cada aspecto unidimensional es el en que nos interesa y va a un orden creciente o decreciente la intensidad. Por ejemplo, se podría preguntar: estado físico se puede mostrar con, y se plantean las alternativas. Lo que se hace es luego pasarlo las respuestas a una base de datos y se hace una puntuación de las respuestas de 1 o 0. 1 es afirmativo y 0 es que no. Entonces, pero es otra de las escalas que podemos usar. Las técnicas más comunes en lo cualitativo son siempre todo lo que encuentros verbales, donde puede ser una entrevista a profundidad, entrevistas semiestructuradas o entrevista con expertos. También puede ser narraciones, grupos o paneles de discusión. Y en los grupos triangulares podemos tener formatos por 3 asistentes y un entrevistador, una mezcla de las técnicas anteriores o simplemente observar. Podemos observar fotos, podemos observar videos, podemos observar expresiones,
imágenes y también poderlo trabajarlo cualitativamente. Vamos a hacer un resumen aquí de algunos instrumentos. Tenemos varios tipos de instrumentos, tenemos su aplicación y sus principales características. El cuestionario, las escalas para medir actitudes y las pruebas estandarizadas se basan en preguntas cerradas o abiertas. Generalmente son fáciles de responder, analizar y comparar, y se aplican mediante entrevistas, encuestas personales, telefónicas o por internet. Siempre se deben validar por expertos o con una aplicación previa. ¿Qué es validación por expertos? Es que usted ese instrumento se lo permite analizar a un panel de expertos o profesores expertos en el tema para que le digan, para que le validen y aprueben que está bien hecho. O bien puedo usar instrumentos que ya han sido usados previamente en otra investigación, ya sea para usarlos así o para adaptarlos. La validez es que ya fueron utilizados en otro estudio y ya fue validado. Su aplicación es el de cuestionario es para medir opiniones, expectativas de personas. Las escalas es para medir actitudes. Las pruebas estandarizadas es para medir variables específicas como la inteligencia, la personalidad, autoconcepto, creatividad, etc. El tipo de instrumento que es de observación siempre se adapta a eventos tal como están sucediendo o como los estamos viendo. Siempre evalúan hechos, comportamientos o no mediciones indirectas. Es difícil de interpretar y es un poco complejo porque se deben hacer categorías y subcategorías para poder medirlo. Y como dijimos, todo lo que son instrumentos de observación miden comportamientos y situaciones que se observan. Luego está el análisis de contenido, que es muy usado en lo que es teoría fundamentada, y se adapta para eventos tal y como ocurren, se evalúan mediciones indirectas. También es difícil de interpretar porque es un análisis generalmente cualitativo y nos sirve para medir contenidos como características de campañas publicitarias, contenidos actual de programas de televisión, estrategias de partidos políticos, calidad de información en internet sobre un tema o sobre otro, y esto nos sirve mucho para ver o trabajar lo que es minería de datos también. Procesamiento y análisis. En lo cualitativo trabajamos con categorías y subcategorías. Tenemos un objetivo, sacamos las variables y esas variables las dividimos en categorías y subcategorías. Por ejemplo, una categoría puede ser educación a distancia y una subcategoría puede ser encuentros presenciales o encuentros virtuales. Y lo que hacemos es trabajar generalmente con un software que es específico para análisis de datos cualitativos, que es Atlas T. Está creo que en la versión 7 y nos sirve mucho para generar, analizar esas categorías y subcategorías y generar relaciones semánticas o redes de conocimiento. Es un software, hay una aplicación gratis con 30 categorías que pueden utilizarse y es muy eficiente en su análisis, nos permite hacer correlaciones muy interesantes de análisis cualitativo. Luego también pues obviamente podemos usar el Excel y todas sus aplicaciones como bases de datos y todas las funciones estadísticas que presenta Excel. ¿Para qué? Para generar gráficos y esos poderlos interpretar en función de lo que usemos en estadística. Recordemos que cuando estamos usando estadística descriptiva es para escribir y analizar una muestra, sin pretender nunca sacar conclusiones de tipo general a la población, mientras que la inferencial sí nos permite inferir sobre leyes de comportamiento en una población y predecir también. En la lámina que están viendo pueden ver un ejemplito chiquito de una base de datos y un gráfico que se sacó de esa base de datos, sobre ya trabajando sobre, también es una escala Likert, creo que está muy chiquito pero se puede ver al fondo que es una pregunta con una escala Likert.
Recordemos que la estadística descriptiva ayuda en la organización y resumen de los datos. Número uno, no hace inferencia alguno. Recordemos que no podemos inferir hacia la población. Se trabaja con distribución de frecuencias. Se hacen los cálculos de tendencias, medidas de tendencia central como media, mediana, moda, variabilidad y varianza. Y con esta información se procede a presentar gráficos, histogramas y diagramas. Eso es básicamente lo que hace la estadística descriptiva. Mientras que la inferencial sí nos permite de una población sacar una muestra, hacer un muestreo o aplicar un instrumento, generar un análisis, tener resultados, y estos datos se pueden inferir a la población. Entonces, básicamente lo que repasamos es desde enfoques de investigación, diseños, técnicas de recolección de datos, cómo se procesan y cómo se analizan. Eso es lo que ustedes tienen que desplegar en un capítulo de metodología, ¿verdad? Indicar qué es, cuál es desde el paradigma, si gustan, cuál es el enfoque de la investigación, cuál es el diseño que van a utilizar y qué van a hacer para cada uno de los objetivos específicos o para comprobar una hipótesis que se plantee, y pasa por todo esto, esta serie de conceptos que les acabo de explicar, y que es básicamente profundizar en cómo se van a recolectar los datos, con qué se van a procesar y con qué se van a analizar. Procesar y analizar son dos cosas diferentes, ¿verdad? Y esto es el final de esto son los resultados que ustedes van a presentar, y luego van a dar conclusiones y recomendaciones en un trabajo de investigación. Así que les agradezco mucho y ojalá nos veamos pronto con otro tema.